En la actualidad se están escuchando ciertas noticias sobre la construcción del nuevo templo. La mayoría no dejan de ser simples bulos, pero ¿hay algo de verdad en estas afirmaciones? Y también nos preguntamos quién está detrás de todo, manejando las riendas del proyecto. Y lo más apremiante, ¿tendrá el misterio de la iniquidad alguna parte en su realización? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor. Y en el shiur de hoy intentaremos desentramar con la ayuda del cielo cómo será la construcción del tercer templo y qué papel habrá de desempeñar la bestia, el hombre de pecado, en su consecución. En nuestras dos anteriores entregas pudimos ver cómo el plan divino de hacer para sí una morada en los mundos de abajo se vio cumplido con la construcción del tabernáculo. Pues este había sido el mismo propósito de la creación, según nos dice Tanjumana So 14b, y para ello cada detalle de la obra fue transmitido a Moisés, el siervo fiel de Dios, a través del mayor nivel de profecía que el hombre es capaz de recibir, para después ser designado un artífice, Betzalel, quien, como su nombre indica, realizó toda la tarea a la sombra de Dios, Betzel, él, como se aprecia en nuestro gráfico. Betzalel, el nombre del artífice, Betzel, a la sombra de él, Dios. Y este apelativo divino, vinculado al primer término, a la sefirá de Gesed, gracia, sería también la expresión de altísimos atributos divinos, afines a Arij Ampin, como se aprende del célebre versículo. El eterno, Dios, Él, misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira, Erech Hapaim, y abundante en gracia y fidelidad. Éxodo Shemot 34, 6 y 7. El segundo templo partía, como vimos en nuestro primer vídeo, con grandes perspectivas, pues su dirección le había sido encomendada nada menos que a Salomón, quien era no solo un rey y un profeta, sino que Dios le había dicho: la sabiduría a Jochma y la ciencia Hamadá te son dados. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 1:12. Pero vimos cómo éstas se truncaron en gran manera al delegar una parte esencial de la obra en Hiram, el rey de Tiro, quien se había hecho a sí mismo un dios, y también al otro Hiram, que fue designado como el artífice metalista. También vimos cómo las obras del segundo templo comenzaron con buen pie, dirigidos en todo momento por los últimos profetas, que eran Ageo, Zacarías y Malaquías. También con el liderazgo de Nehemías y Zorobabel, quienes ejercieron con firmeza este liderazgo, desechando de antemano cualquier intervención de los herejes samaritanos y apartando de servicio a los sacerdotes que habían mezclado su linaje con mujeres paganas. Y así permaneció por casi 500 años, donde podríamos destacar al insigne sumo sacerdote Shimon HaTzadik, quien impidió que Alejandro Magno, nada menos que Alejandro Magno, colocase una efigie de sí mismo en el templo. De este periodo también nos merece especial mención la heroica reconquista de Jerusalén y la posterior dedicación del templo, el Hanukat Havait, por los valientes sacerdotes macabeos, como se recuerda cada año en la fiesta de Hanukkah. Mas, ¿cuál fue la operación que dio al traste con todas estas hermosas acciones? La intervención de Herodes el Grande, el abyecto rey idumeo, un genocida sin el menor temor del cielo, que desmontó piedra a piedra la casa sagrada para volver a construirla según sus nuevos criterios. En este sentido, nos parecen consecuentes las palabras de Yeshua. ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, even al even, que no sea derribada. Mateo Matai 24:1. Y estas palabras, como el remetz, como la insinuación de que el Mesías, quien es llamado Eben, roca, quien constituye la verdadera alma del templo, prevalecería por encima de aquella otra roca, Eben, construida por el hombre, como también nos declaró: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan Yohanan 2:19. Y esto sucedió medida por medida. Mirá que Neged Midá. Sobre esto puede ver Pirkei Avot 2:6, por cuanto el malvado rey Herodes desmontó las piedras que pusieron los santos y los profetas, también las suyas fueron derribadas por un pueblo impío.
Y a tenor de todos estos acontecimientos, podemos ya comenzar a hacernos una idea más clara de lo que supondrá la construcción del tercer templo. Los escritos no dejan lugar a dudas sobre este particular. En los días de la gran tribulación, cuando se manifieste el antimesías llamado la bestia y el hombre de pecado, existirá ya la tercera casa sagrada, como fue dicho. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y añade, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 15 y 21. El maestro está citando aquí las palabras del profeta Daniel cuando él afirmó: después, con la muchedumbre de las abominaciones, Shikutzim, vendrá el desolador, Beshemen, hasta que venga la consumación, Kalá, y lo que está determinado se derrame sobre lo asolado. Daniel 9:27. Es mucha la información profética que nos aporta este versículo, pues no en vano fue citada por el maestro en referencia a los tiempos del fin. Y aquí necesitamos aclarar que Yeshua hizo alusión a esta profecía situándola en un tiempo aún por venir y no en alusión a algún evento del pasado. En este sentido, debemos interpretar la infame acción de Antíoco IV, llamado Epífanes, al sacrificar una puerca en el altar para después extraer con su sangre en el Santo de los Santos como un tipo profético de lo que habrá de suceder en los días del fin, y no como el cumplimiento absoluto de dichas palabras. La expresión hebrea, que traducimos aquí como abominaciones, shikutzim, aludiría en su sentido más amplio a imágenes de idolatría, como en el versículo. Y habéis visto sus abominaciones, shikutzehem, sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Deuteronomio de Barim 29, 16 y en algunas versiones 17. Lo cual iría muy en la línea con esto otro, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y añade, y se le permitió infundir aliento, nishma, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Revelación Hitzayom 13:15. No dejan de asombrarnos las enormes prerrogativas que le serán concedidas a la Sitra Hará, al otro lado, en los tiempos previos al regreso del Mesías. Y esto será indicativo de los grandes pecados en los que estará inmersa aquella postrera generación, a la que Yeshua comparó con la del diluvio, según es referido en Mateo 24, 37 al 39, cuyas terribles transgresiones los hicieron acreedores de aquella destrucción. En nuestra anterior cita del Apocalipsis veíamos con espanto cómo se le concede poder al falso profeta para imitar desde la clipá la misma acción que infundió vida al primer hombre. Como fue dicho, formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Nishmat Hayim, y fue el hombre un alma viviente, Nefesh Hayá. Génesis Bereshit 2:7. Y veíamos cómo a la imagen de la bestia se le permitió infundir aliento Nishma y para que de forma, que éste cobrase vida e incluso pudiese hablar. Y a la vista de todas estas cosas, nos preguntamos qué papel tendrá el falso Mesías en la construcción del tercer templo. Repasemos primero los antecedentes de los dos templos anteriores en busca de rematzin, de insinuaciones proféticas que darán cumplimiento a las palabras. Lo que es, ya ha sido, y lo que fue y lo que será, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés Coelet 3:15. La buena disposición demostrada por el rey Salomón a la hora de construir el primer templo le valieron las siguientes palabras de Dios: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Primera de Reyes Melahim 9:3. Mas con todo, las
las prerrogativas dadas al otro lado en su construcción con la intervención de Hiram, quien, como vimos, dijo de sí mismo que era Dios, la alejaba con mucho de los estándares de santidad de los que gozó el tabernáculo. Y también vimos cómo de la construcción del segundo templo fue dicho: y cantaban alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, citando Salmos Tehilim 136.1, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Esdras, Ezra 3.11. Pero desgraciadamente el templo resultante de esta sincera expresión de devoción y acción de gracias fue desmontado completamente y vuelto a reedificar por Herodes, un personaje vil y réprobo donde los haya. ¿Y cuál es la enseñanza de todo esto? Pues que si bien la construcción del tercer templo arrancará por iniciativa de hombres piadosos, quienes acometerán la obra con temor del cielo, a esta empresa se le irán añadiendo compañeros de viaje que estarán movidos por otros intereses que no serán precisamente le Shem Shammai, en aras del cielo. Y por supuesto, para citar estas realidades, debemos empezar por los políticos. El prestigio internacional y la repercusión económica de un tercer templo serán sin duda extraordinarios. Imagínese que una parte significativa de la población judía mundial asumiese para con la casa de Dios los deberes pecuniarios que le ordena la Torá, esto es, diezmos, primicias, etc. En no mucho tiempo, el templo se convertiría en la mayor entidad económica del mundo. Y un flujo monetario de ese calibre puede convertirse en un poderoso imán para atraer la avidez y la codicia. Por expresarlo en un lenguaje común, todos los políticos querrán salir en la foto para ganar prestigio personal y, aún peor, pueden ser tentados a llevarse parte de aquellos beneficios. Incluso el sector religioso puede verse también, involucrado en estas cuestiones. Permítame un ejemplo. Imaginemos a un rabino que en la actualidad goza de una posición eminente en Israel, pero que no es un cohen, no es un sacerdote. Él podría preguntarse, ¿qué ocurrirá cuando el peso específico de la vida religiosa pase al templo? Pues resulta previsible que la clase sacerdotal asumirá el papel preponderante. ¿Y entonces qué pasará conmigo? ¿Deberé negociar mi apoyo a cambio de un asiento en el futuro Sanedrín? Y no necesitamos hacer uso de excesiva imaginación para discernir todo este futurible. Políticos corruptos, intereses creados, reparto de cargos y de poderes, deseo de ganancias deshonestas. ¡Qué panorama tan desalentador! Pero de repente surgirá un personaje al cual todos admirarán, cuya autoridad mediadora será reconocida por judíos y árabes, las dos partes implicadas en el status quo del monte del templo. Un estadista de probada honestidad e impecable trayectoria. Uno que no solo prometerá paz y seguridad, sino que realmente conseguirá sus objetivos a los ojos de todo el mundo. Pero, querido amigo, las apariencias a veces engañan, y detrás de esa aureola de logros y buenismo se esconderá el personaje más vil y abyecto en toda la historia de la humanidad, como ya fue anunciado. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra del Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y añade, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 11. Una labor mediadora a cuya sombra se habrá de construir el tercer templo, que conciliará las dos partes para que la falsa paz siga siendo el principal eslogan dentro de sus malas artes de falsedad y de mentira. Pero además de engañar a Israel y al resto del mundo, ¿qué interés podrá tener el antimesías en construir el templo? Los escritos nos despejan esta cuestión al afirmar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4.
El hombre de iniquidad irá tan lejos en su blasfemia que utilizará el templo como su propio trono. No bastándole el poder político, querrá también levantarse como la misma encarnación de Dios, algo así como un Epífanes de los tiempos del fin. Y esta actitud estará acompañada de gran poder y señales y prodigios mentirosos, con los cuales engañarán a muchos, e incluso Dios no lo permita, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo Matai 24:24. Querido amigo, el tercer templo habrá de ocupar un lugar muy importante en la etapa final de la historia, hasta que en los tiempos de la eternidad sea la nueva Jerusalén la que descienda del cielo de Dios. Pero hasta entonces, este será el escenario donde el drama del fin de los días habrá de consumar su postrera representación. Todos los antecedentes de los templos anteriores conforman un puzzle profético donde las luces y las sombras se alternarán, hasta dejar paso a la más grande de las oscuridades, con la irrupción de la bestia, del antimesías del que hablaron las profecías. Y ahora más que nunca se hace imperativo que el creyente en el Mesías se apegue con firmeza a la verdad de sus palabras, ligándose a él con lazos de amor, para no ser engañado por la sutileza de las mentiras del otro lado, y tampoco para que se deje arrastrar por las corrientes de este mundo, que habrán de desembocar irremisiblemente en la aparición del hombre de iniquidad. Si desea colaborar con nuestra labor, por favor, haga clic en el botón de unirme y estará contribuyendo a que estas enseñanzas puedan llegar a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.